Antes de comenzar con el episodio de Gym Rats, dejamos anuncios, los anuncios que dejamos cada episodio al inicio de cada episodio. Primero que nada, la parte del servicio de coaching también está al lado de Fer, Dani y mío. Pueden mandar ahí mensajito, consultar disponibilidad y pues si estamos disponibles podemos ahí agendar, trabajar en la parte del coaching. Por otro lado, dejamos códigos de descuento, claro que sí, para sus compras en Essentials. Ángel 10, Fer 10, Álvarez 10, los dejamos ahí abajo, así como también el link a la página de Essentials para Güey, a aquellos ver que si quieran. próximamente se une el Ariane 10. Sí, harían 10, probablemente, sí, sí, sí. Esperemos que sí. Excelente. Dejamos también ligas a Muscle Mind Academy, por ahí una plataforma para educación continua en español por profesionales aquí en México. También ahí pueden utilizar el código EQUIWA15 o Ángel15. Dejamos links también para más revisión científica en español de parte del buen Dani para aquellos que quieran adquirir la suscripción a esa revista de educación continua que igual vale completamente la pena. También hoy tenemos invitado de lujo, Arián. No sé si quieres avisar algo aquí antes de iniciar el episodio. Con mucho gusto, hermano. Este es tu espacio. Algo que quieras decirle a los escuchas antes de comenzar. Pues no, realmente no tengo ningún aviso dominical a dar, así que a darle. Listísimo. Dani, Fer, ¿algo más que quieran agregar a los anuncios preparatorios del podcast? Nada, güey, creo que un episodio como que diferente. No sé, pero al menos en Gym Rats no habíamos tenido este tipo de conversaciones que van fuera, güey, del culturismo o incluso de la salud, que se salen de la temática común, güey, y va a estar chido porque captamos otra audiencia y pues qué mejor que con Ariane. Está bien chingón. Totalmente. Fer, Dani, si me permiten, pues comenzamos presentando, claro que sí, al gran invitado de lujo. Primera vez, mi buen Arián. Es curioso porque es la primera vez que vienes al podcast, pero ya tuvimos el gusto de convivir un buen rato ahí de manera presencial, de entrenar incluso juntos. Entonces, Arián Águila, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido a Gym Rats. No, gracias y qué honor ser eh, de los primeros en hablar de un tema diferente. Creo que el concepto de Gymbrad, ¿no? Se aplica a todo, ¿no? O sea, tanto al rendimiento como al culturismo, como a la salud, y que muchas veces es como un espectro, ¿no? O sea, que realmente no los podemos separar como tal. Ujú. Entonces, está muy interesante que podamos tener, que pueda compartir un poco de otra perspectiva. Y pues nada, un honor a ustedes que estén también aquí invitándome y que podamos platicar. Y ahí No, agregando un poquito, también reiterando el agradecimiento, Arián, un gustazo, ya nos habíamos visto en Querétaro, luego en Saltillo, y en Saltillo fuiste testigo de mi falta de habilidad deportiva, por lo cual, por dos, güey. pero le echamos ganas, eso sí te lo puedo asegurar, le dimos lo que se pudo. Se quiso aprender. En particular, fíjate que la plática que diste en Saltillo, allá en el congreso del cual tuvimos el episodio anterior con Alex, uno de los organizadores, para que lo vean también. Me llamó un montón la atención y de hecho guardé un par de los artículos que utilizaste en tu plática y aquí tengo uno con el cual siento podemos arrancar, que es el de, a la madre, McNamara, algo así, Brooke N. McNamara 2016, en donde hacías la pregunta, ¿no? De qué tanto los resultados de un atleta, en cualquiera sea el deporte, pero y habría que analizar el artículo para ver exactamente en qué muestra se realiza, pero bueno, para dar como que pie a la conversación. Claro. ¿Qué tanto de los resultados que un atleta puede obtener en porcentajes son debido a sus prácticas deliberadas de entrenamiento? ¿Y qué tanto es todas esas variables que están fuera de nuestro control, particularmente tu tema de investigación que me parece muy interesante en tu doctorado, que es el componente genético? Y ahí para dar respuesta que sí es bastante sorprendente el resultado, es que de acuerdo a esta literatura, solo el 18% de la variación en el rendimiento deportivo se puede adjudicar a la práctica deliberada. Para hacerlo más sencillo, las personas que nos escuchan, del 100% de tus ganancias por extrapolarlo al gimnasio, pudiéramos decir que obviamente no es correcto, solamente lo estoy extrapolando para que se entienda el punto. Solamente el 18% se deben a tus prácticas de entrenamiento. Todo lo restante se debe probablemente a cómo respondes a la expresión de genes, etcétera, a todo lo que ya viene de fábrica. Y eso, pues hay varias perspectivas o formas de abordarlo, entenderlo e interiorizarlo, pero bueno, quise dar pie con eso para dejarte a ti el micrófono, Ariane, y que nos platiques de qué es lo que estás estudiando, cómo esto impacta en tu toma de decisiones como coach e incluso como, digamos,
psicólogo de las propias atletas, que es una labor que sin lugar a dudas también me imagino tienes que realizar. Pero bueno, quise comenzar por ese porque sí los resultados son bien sorprendentes. Sí, 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 definitivamente. Digo, mi interés en esta rama de investigación nace de la práctica, al final de cuentas, y que creo que es un paso que a veces la ciencia ahí nos ha fallado, que a veces desde la ciencia queremos trasladar a la práctica, pero en este caso yo fue como, ya tengo un poco la práctica, ahora quiero como encontrar respuestas con la ciencia. Entonces fue como un poco al revés. eh, y mi interés nace en que a veces, o sea, aplicas un plan de entrenamiento, lo aplicas muy bien, todo sale bien. Y hay gente que no responde, al final de cuentas, o sea, no responde o varía mucho la respuesta al entrenamiento. Hay, en mi caso, mujeres, hay mujeres que responden muchísimo mejor que al entrenamiento que otras. Y me entraba la duda, ¿por qué? O sea, ¿por qué si las condiciones en teoría son las mismas, estén haciendo las mismas horas de entrenamiento? eh, las cargas son, a ver, individualizadas, entonces se están esforzando igual, ¿por qué unas responden más que otras? Entonces, es por eso que ahí traté de encontrar la respuesta, que no creo que sea la respuesta completa, pero creo que es una pieza de este rompecabezas en la genética, en la genética. Entonces, eh, pues sí, realmente tenemos muy poca influencia con el entrenamiento a lograr eh, éxito atlético, porque no diría que elevar el rendimiento. Creo que al elevar el rendimiento sí podemos, sí podemos elevar el rendimiento y creo que la influencia de ahí sería un poco más, pero el éxito atlético sí cambia, porque no es lo mismo solamente mejorar el rendimiento, porque sí pueden saltar más, sí pueden ser más fuertes, sí pueden, o sea, y ahí, que creo que es ahí donde podemos entrar los preparadores físicos, todo eso sí lo podemos lograr, pero el éxito atlético no, porque el éxito atlético ya depende de otros factores muy diferentes al entrenamiento. ¿Qué son esos otros factores? Eh, aspectos psicológicos, ahorita lo mencionabas, que incluso, o sea, la genética tiene una influencia en los aspectos psicológicos, porque hay genes que codifican a las catecolaminas, entonces te entras un montón de cosas y ahí podemos profundizar un montón del tema, ¿no? Pero también otros factores como por ejemplo la altura, o sea, el color de piel en relación a el lugar donde vives, porque no es lo mismo ser un moreno en un lugar cálido que ser un güero en un lugar cálido. Ya. Entonces, el lugar de nacimiento es un factor importante, el éxito atlético, y así te vas, y así te vas, y así te vas, a factores anatómicos, factores biomecánicos, la genética influye. Entonces, elevar el rendimiento sí lo podemos hacer, pero el éxito atlético, ahí es donde podríamos variar mucho. De hecho, fíjate, con eso, Arian, que mencionas, como vas charlando con los atletas y yo algo antes de ver mediciones variables, es como desde hace cuánto juegas, por qué te metiste a jugar X deporte, cómo fue la transición de pasar de no hacerlo de manera deportiva a que hay chavos o niños que incluso desde que tú los vas coachando, sabes que hay niños que desde unos inicios te piden que le exijas. Y luego hay niños que literalmente su lenguaje de cómo ven la actividad física y luego el ejercicio físico cambia desde edades muy tempranas. Y tú dices, él tiene la capacidad para darle un modo de exigencia desde un inicio y posiblemente el éxito atlético lo tiene. Ahora, son los mismos que por factores psicológicos incluso no llegan al éxito atlético porque quizás tienen como esa llama prendida todo el tiempo, pero se ponen nerviosos a la primera, al momento que les hablan mal cambia la percepción de cómo afrontan la derrota o la victoria. O sea, son un conjunto de cosas que van sumando como en el éxito, y el hecho de que un atleta trabaje duro no quiere decir que le vaya bien. De hecho, muchas veces hay que trabajar más de lo que uno cree que puede dar para llegar como a ese nivel. Porque si lo vemos así, todos entrenan, todos pueden rendir entrenando, todos pueden mejorar sus marcas, pero el éxito atlético no va acorde a eso. Siempre tienes que dar un extra en dormir mejor, psicológicamente estar mejor, hacer más de lo necesario para que el éxito atlético se entienda como un conjunto de cosas que se premiaron un día y que para ti tuvieron todo el sentido del mundo porque te esforzaste más.
Entonces, para que un atleta logre eso, siempre hay uno que da más, que cumple más, que entrena más, que hace todo mejor. Entonces, son realidades a veces. Sí, no, Pero y es dentro de ese extra elige bien a tus papás. Es el Sí, primer paso. sí, sí, sí. Sí. es justamente lo que iba a comentar, que eso, todo eso, asumiendo que tu primer paso lo hiciste bien, porque ahí es en donde tenemos como que todo este ruido de charlas motivacionales y de N1, ¿sabes? No sé, de tus Kobe Bryants, de tus Michael Jordans, de todas estas personas que son excepciones a la regla. Eh, y usualmente nos quedamos con esa idea de que el secreto está en ese trabajo extra y puede ser que sí, no estamos diciendo que no, eso es, no es necesario, ¿no? Son falacias, ¿no? Pero sin embargo eso es asumiendo que ese primer paso pues, lo tomaste adecuadamente y eso es lo que creo que hace este tema bien interesante y fascinante porque el cómo lo interpretas, qué historia te cuentas al respecto es bien importante. Rápidamente, por ahí hay un estudio en donde a dos grupos de participantes, creo que este ya lo había comentado en alguna ocasión, pero rápidamente a dos grupos de participantes se les hicieron test epigenéticos para determinar si tenían cierto gen para saber si respondían bien al entrenamiento de resistencia o no, bla, bla, bla. Pero les mintieron. Les dijeron que tenían el gen X y puede ser que tenían el gen bueno o el malo para mejorar su rendimiento. Y antes de esas pruebas, les hicieron una prueba de esfuerzo físico. Les dijeron si tenían el gen bueno o malo, lo cual era mentira, y les volvieron a hacer pruebas. Cuando les dijeron que tenían el gen malo, aunque sí tuvieran el bueno, su rendimiento se perjudicó. Entonces es bien interesante y bien curioso y sobre todo no sé qué tan práctico pueda ser, Arián, o qué tanto podamos realmente extrapolar de todos estos temas, pero sin duda es un factor importantísimo en el éxito deportivo. Sí, ¿no? Y creo que yo me acuerdo que cuando leí ese estudio me llamó muchísimo la atención, pero creo que aquí hay algo muy importante y creo que hay mucha confusión en este aspecto. Pensamos que hay un gen bueno y hay un gen malo, o hay una genética buena y hay una genética mala. Y al día de hoy no sabemos. Al día de hoy, porque se tiende a extrapolar mucho, se tiende a pensar, oye, por ejemplo, yo les hablaba en la conferencia del gen alfactinina 3. El gen alfactinina 3 tienes tres posibles. Número uno, tienes unos anclajes de actina a la línea Z del sarcómero que hace que tu deslizamiento de actina y miocina, o sea, la contracción muscular, los puentes cruzados, sea más fuerte, o sea, tenga más, ¡pum!, más explosividad, ¿no? Entonces, si tú expresas por completo la proteína y tienes esos anclajes, tu contracción es más fuerte, eres más explosivo, más potente. Si la expresas parcialmente, no tienes todos los anclajes. O no la expresas, tienes esas tres posibilidades. Y si no la expresas, no tienes anclajes. Entonces, tu deslizamiento no es tan fuerte. Hasta ahí parece ser que si tienes este gen, puedes llegar a ser, o sea, tienes ventaja en velocistas, lanzamientos, explosividad, etcétera. Saltar. Cualquier cosa explosiva que se les ocurra, tiene cierta ventaja. Y si no tienes este gen, ya no vas a llegar al rendimiento atlético, ¿no? O sea, ya no vas a tener éxito deportivo. Pero la realidad es otra, porque una vez que analizamos, sí, en su mayoría los atletas olímpicos de potencia, de power, o sea, así se ven los estudios de power, o sea, de explosividad, eh, en su mayoría sí tienen este gen, pero estoy hablando que un 60-40, un 70-30, o sea, pero hay un 30%, un 40%, que es un montón, que también sobresale sin llegar a tener esa genética. Entonces, un gen no nos determina nada. Y al día de hoy no sabemos, no tenemos la cantidad suficiente como para decir, bueno, es que este gen, este gen, este gen, este gen, este gen, y esta combinación es la que nos va a dar el éxito atlético. No sabemos. Entonces, al día de hoy no podemos decir como tienes buena genética, o tienes mala genética, o tienes esta genética, no vas a rendir no, no sabemos. Sabemos algunos genes que explican alguna variable fisiológica, pero que esa variable fisiológica, pues a lo mejor digamos que tiene correlación con el éxito atlético, pero no precisamente tiene una causalidad, o sea, no es en su totalidad, no explica por completo el éxito atlético un gen. Es la combinación y es un algoritmo enorme que al día de hoy no lo sabemos. Entonces es muy prematuro decir como tienes buena genética o tienes mala genética. Y por eso ahorita los test
que hacen hecho comerciales de Ujú. saliva Sí, y sí, dar sí. como recomendaciones, mínimo al entrenamiento, porque fíjate que en nutrición, ahí sí no lo sé mucho, y creo que en nutrición, creo que podría tener un poco más de sentido, pero en el entrenamiento no es suficiente como para, vamos a modificar alguna variable, es como, bueno, pues tiene esta genética, chido, vamos a seguir entrenando igual, y ya está. De hecho, en patologías ocurre algo similar porque hasta se refutó y el propio autor de El cáncer y la genética dijo que se había equivocado porque el cáncer se dio cuenta hasta siglos después que no era totalmente genético porque no se podría curar con los genes. Y si se pudiera, no mames, para atacar diferentes células cancerosas de diferentes orígenes está muy cabrón. Claro. Entonces, el propio padre de la genética que dijo que el cáncer era genético, refutó su misma idea y luego ya después viene el efecto Warburg, donde el lactato tiene un chingo de orígenes en la presencia del cáncer y se van dando cosas que puedes modular con adaptaciones, con el ejercicio, con la nutrición y con otros factores. Y creo que por ahí vas, Arián, o sea, de que si buscas adaptaciones que se pueden lograr en cierta medida a nivel de entrenamiento, pues qué mejor que irlas buscando, atacándolas y haciéndoles saber a los atletas que por ahí va alguna posible ruta. Claro, definitivamente. Y Y fíjate que el tema nutricional, perdón Ángel, si quieres darle. dale, nada más ahí para agregar y que no se nos fuera justamente lo que comentó hace un momento Arián, que creo que es muy importante porque esclarece o da ese punto de partida que yo me atrevería a decir es el que muchas veces nada más retomamos. ¿Cuál es justamente la parte de los casos de éxito atlético? ¿No? Creo que sí esclarecer eso es bien importante. Ahí ya lo comentó Dani, Arián también. La frase que a mí sí se me quedó mucho, la parte de elegir bien a tus padres, tener cuidado con elegir bien a tus padres, ¿no? Y justamente yo creo que una manera de verlo es tener esta narrativa desalentadora o motivadora, al contrario, ¿no? Porque de repente sí pudiera verse como, ok, realmente entonces podemos hacer muy poco con el entrenamiento. Sí, pero nuevamente, refiriéndonos a casos de éxito atlético, ¿no? Que en esos casos, por ejemplo, al menos yo creo que desde lo que podemos más, o bueno, yo puedo hablar un poquito más, pues hablando en culturismo, ¿no? Cuando vemos a competidores en ligas profesionales de más alto nivel, háblese naturales, háblese en ligas de la IFBB, Olimpias, pues claro, al final de cuentas, llegar a ese nivel, a esos casos de éxito atlético, es muy complejo y decir que lo podemos hacer únicamente con el entrenamiento, saber que hay variables que no controlamos y que en la gran mayoría son las que van a ser que una persona sea bien puntuada, ¿no? En el caso del culturismo, ¿no? Y yo creo que en el caso del rendimiento atlético, cuando hablamos de distintos deportes, pues también se da esa parte y lo complejo que es, mi buen Adrián. Creo que igual ahorita lo que comentaste respecto a nada más encasillarnos con buena o mala genética puede llegar a sonar de repente muy, muy simple, ¿no? Cuando al final la genética es muy compleja, ¿no? Es muy difícil el poder estudiarla simple y sencillamente en investigación se requiere de muchísimo, la verdad, desconozco. Por alguna vez, cuando estaba justamente haciendo mi servicio, nos llegaron a dar un curso de bioquímica, si no mal recuerdo, de ácidos nucleicos, ¿no? Y lo complejo que era el poder determinar, para empezar, lo caro, ¿no? Porque no es nada barato lo poco que hay, por ejemplo, aquí en México para poder llegar a justamente aislar, a estudiar la parte de los genes, pues es muy complejo, ¿no? Y también creo que esclarecer esa parte de que de repente podemos encasillar y también tener cuidado justamente en encasillar, al menos en la parte de culturismo, entrenamiento enfocado a hipertrofia, que digo, ahorita tú me puedas enriquecer más igual en tu área, mi buen Arián, a poner esta parte de, es que no tienes tan buena genética para justamente excusar de repente prácticas que tal vez no son de lo mejor, ¿no? Creo que hay también poder tener en cuenta que lo poco que podemos hacer, por así decirlo, cuando estamos en la carrera de una persona que tal vez sí tiene ciertas características que puede llegar a tener un caso de éxito atlético, pues poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? Creo que ahí es donde está nuestro campo de acción, que a lo mejor sí es poco, ¿no? Pero al final intentar ese poco exprimirlo al máximo es lo que al final va a poder, justamente en el caso de una persona con estas características, acercarlo a ese caso de éxito atlético, ¿no? Y en el caso de que no, pues oye, una persona que tú veas que se empieza a volver fuerte. Una persona, por ejemplo, en mi caso, que son con las que más trabajo, que veas que está ganando masa muscular, que partió de tal punto y en una intervención con entrenamiento y nutrición en 3, 4, en un año, ¿no?
veas esa diferencia, ¿no? Creo que quedarnos con eso igual es interesante y es importante y aporta justamente el tampoco quedarnos únicamente con la parte desalentadora, por así decirlo. Y creo que la bronca es que esa es tu perspectiva pues más ponderada, que digo, creo que aquí todos estaríamos de acuerdo en que por ahí va la cosa, ¿no? Pero algo muy distinto es lo que sucede en la industria por fuera, ¿no? Cuando tú Claro. observas que es a lo que iba en tema de nutrición. Sí, sí existe ese servicio, incluso aquí donde estoy en Morelia lo puedes encontrar, en donde se realizan tests epigenéticos y ya de acuerdo a eso es que se hace tu protocolo nutricional. Y lo que hace énfasis es, por ejemplo, de acuerdo a esos resultados, si quizás necesitas enfatizar cierto micronutriente o a lo mejor cierto ácido graso. Sí, sí existe, es un servicio real. ¿Vale la pena? Hay un par de estudios, hay uno muy interesante del 2023 que se abrevia como Points de puntos, en donde Wow. realmente se compara, seguro lo han visto, hice una clase de eso justamente en Muscle Mind, en Ujú, donde se compara hacer una dieta concordante a tus genes ujú. versus una dieta discordante a tus genes en pacientes con obesidad. Y el resultado es prácticamente el mismo. No hay diferencias significativas, ya sea que sigas una dieta concordante o discordante. Pero la bronca es que para una persona que pues, tiene la capacidad económica para pagar eso, es llamativo, ¿no? Y suena futurista, suena muy padre. Y si observamos un poquito de la historia en tema de ciencias en general, pero en este caso ciencias del ejercicio y nutrición, vamos a observar tendencias nutricionistas. De, por ejemplo, por ahí hay como ads o campañas publicitarias de los 50 de ciertos alimentos en donde enfatizaban la dextrosa por algún motivo. Este alimento contiene dextrosa y a la fecha diríamos, ah, pues está bien, ¿no? Un carbohidrato, órale, interesante. Pero eso vemos que se repite una y otra vez. Después puede ser, ahora lo que nos interesa son los ácidos grasos omega 3. Ahora lo que nos interesa es la leucina. Ahora lo que nos interesa es la genética. Ah, ok. Y ahí algo para dar pie a este que también me pareció bien interesante de tu conversación allá en Saltillo, Orián. Pues en términos prácticos, eso nos deja con algunas estrategias muy poco éticas, particularmente el dopaje genético y otro que me pareció la cosa más maquiavélica del mundo, el Mm. experimento hitleriano. Entonces me gustaría como que, ok, ya que conocemos esto, que quizás sí hay algo de interés en un futuro, ¿qué se puede hacer y qué, y qué tan ético es esto? A ver, no creo que sea en un futuro. O sea, a lo mejor aquí estoy haciendo algo como pero de verdad no creo que, o sea, no creo que esto no se haya practicado. O sea, no creo que sea algo como, ah, lo vamos a ver en un futuro. O sea, lo que yo estoy seguro y lo he conversado con biólogos, o sea, bioinformáticos, doctores en biología celular, o sea, estoy hablando que lo he conversado con varias personas, me dicen como, a ver, lo más seguro es que ya haya pasado, o sea, y ya pasó hace tiempo. O sea, seguramente esto ya no es algo nuevo. A ese punto hemos llegado. O sea, lo más seguro es que el experimento hitleriano sea algo de hace mucho. Y el doping genético sea algo, digamos, no tan hace mucho, pero algo de seguro de dos, tres ciclos olímpicos anteriores. Entonces, ¿por qué? Voy a hablar del doping genético. El doping genético, o sea, simple y sencillamente, a ver, no me sé todo el proceso, pero es básicamente, o sea, alterar la expresión de una proteína con base en la genética, ¿no? Entonces, es caro, carísimo, muy caro, pero para detectarlo se tiene que hacer una biopsia. Entonces, no, o sea, no creo que un atleta olímpico en un proceso olímpico o durante se deje hacer una biopsia. Van a pegar o sea, el grito, definitivamente. Entonces, pues va a sonar, pero pues es indetectable. Entonces, si tienes la lana, es indetectable. Entonces, seguramente atletas ya lo hayan realizado. Y el experimento hitleriano, a ver, tampoco es como que haya evidencia científica que lo sustente, pero pues es básicamente eso, o sea, agarras al campeón olímpico hombre, agarras a la campeona olímpica mujer, y ese hijo que salga sí eligió bien sus papás y ya está, o sea, o sea, básicamente es. Entonces yo estoy seguro que algún país ya lo debe haber hecho, muy seguramente. Entonces, borde lo ético, pues no, obviamente, definitivamente desde nuestra moral, desde nuestro punto de vista más occidental, pues obviamente sí, no es ético, pero
Pero yo creo que incluso todo el deporte, y podríamos entrar en otro, o sea, creo que todo el deporte es muy discriminatorio y todo el proceso y lo económico y te vas a un punto, entonces creo que incluso el propio deporte alguna vez podría llegar a no ser tan ético, ¿sabes? A llegar a ese punto. Entonces, creo que es algo que no es ético, pero creo que debería estar dispuesto o se tiene que estar dispuesto a llegar a ese punto si quieres sacar a campeones olímpicos. Y suena muy feo, pero creo que es algo así. Creo que está silenciado. ¿No te escuchas, Fer? Bueno, ahí mero. Ahí está. Ahí, güey, me da mucha curiosidad de preguntarte a ti qué preguntas, güey, le sueles hacer a los atletas. O sea, ¿cómo Arián se da cuenta de eso con una simple pregunta? Que has identificado cómo se comportan los atletas de alto rendimiento y cómo se comportan los atletas que no, o qué cualidades tienen aquellos que están en el alto rendimiento y qué cualidades para los que nos escuchan, o sea, Ujú. qué cualidades se tienen que empezar a fijar que carecen, que les falta, que no comprenden. Y tú como preparador, ¿qué preguntas haces para darte cuenta que ellos tienen respuestas? Hay una manera, o sea, a ver, no te puedo decir que sea la única, pero es que sí, y hay estudios que lo respaldan. Si tú le dices a los atletas, haz práctica libre, pónganse a entrenar libre, digamos, está el staff de entrenadores, vayan, entrenen lo que ustedes quieran. Generalmente los atletas que tienen mayor éxito o los mejores atletas tienden a enfocarse en las debilidades, en sus áreas de oportunidad. Y los atletas que realmente no sobresalen mucho tienden a enfocarse en lo que o sea, Lo su cualidad. lo que ya hacen Entonces, bien. ajá, es una manera muy, muy buena de diferenciar. Yo, por ejemplo, ¿qué pregunta Órale. les hago? Y volviendo un poco al tema de la genética. O sea, muchas veces, por ejemplo, pensamos como, voy a hacer un test genético y les voy a decir así como, pues, recomendaciones nutricionales o recomendaciones de entrenamiento. Pero siento que es un tanto obvio. O sea, mínimo, o sea, la gente ya sabe si tolera bien, bueno, no sé, a lo mejor nutriciones, no sé, pero la gente ya sabe si es explosiva o resistente. La gente ya sabe si es flexible o no. La gente ya sabe si se toma un café y le causa ansiedad o no. O sea, entonces a veces queremos como explicarlo de manera genética, pero si tú le preguntas, o sea, por mero, o sea, la gente se conoce. La gente se conoce y ya con eso te puedes dar una idea. O sea, ya, si te tomas 3 cafés y te causa ansiedad, pues muy probablemente seas un metabolizador lento. Si por más que entrenas fuerza, llega alguien así y carga como si nada y te tomó 3 años llegar a ese peso, pues a lo mejor no tienes el gen de la explosividad. Entonces, yo preguntas que les hago a mis atletas son como, ¿cómo te consideras? ¿Rápido? ¿Resistente? ¿Te consideras que cambies de dirección fácil o no? ¿Te consideras flexible o no? Entonces, como que esas son un tipo de Sí, preguntas que sí. literalmente hago un forms y con ese feedback y a la hora de evaluarlos ya te da, y muchas veces no necesitas Sí, la prueba genética para saberlo. Ahora, sí, en la ciencia pues lo necesitamos, sí. pero en la práctica realmente no tanto. Fíjate, güey, te lo pregunté porque yo a veces pienso mucho esas cosas porque a mí acá en el centro, pues literalmente nada más llegan, no tengo un form previo, porque pues es gente, viene, pregunta y ya ingresa. Y literalmente dije, pues no sé si esté bien, pero mi mejor pregunta es, ¿cómo juegas? Y ya, o sea, ¿cómo juegas? Y ellos te empiezan a soltar cosas y preparas la sesión y te das cuenta de debilidades que ellos logran identificar y como que es el primer paso para la mayoría, pero creo que es una pregunta muy simple que no todos suelen hacer, güey. Es como que en el nerviosismo de no saber qué hacer, güey, empiezas a inventar cosas y Ujú. empiezas te pongo a saltar, te pongo a esto porque esto es funcional para todos los deportistas y es cuando no se entiende por dónde va la práctica. Pero, Claro. ¿y qué otra cosa, güey? O sea, alrededor de la sesión, ¿logras identificar factores psicológicos y les das por ese lado o no? Realmente con el miedo, güey,
con cositas que van saliendo alrededor de pruebas o ejercicios. Es que en mi caso, nosotros tenemos, o sea, dentro del staff tenemos una psicóloga deportiva. Ok, Entonces, definitivamente creo que ha influido mucho, pero es labor de ella. O sea, y yo la tengo como, bueno, en básquetbol tenemos una psicóloga que ya tiene rato y que para mí, o sea, es una crack. O sea, definitivamente eh, es de las personas que creo que gracias a ella ha influido mucho el rendimiento y poder trabajar como el staff en conjunto está muy interesante. Porque a veces ella me ha venido a decir como están muy nerviosas, cambia el calentamiento y trata de hacerlo como más dinámico o más competitivo. sí, Entonces ella es la que me da como esa recomendación y ya está, y yo lo veo desde la preparación física. La carrera no cambia, pero el enfoque cambia mucho. me, Entonces, ella es la que se ha encargado de eso. Y en rugby apenas acaba de llegar una psicóloga. Entonces, también no he tenido mucho tiempo de trabajar con ella. Pero definitivamente, o sea, he visto, te puedo decir como los dos contextos, ¿no? O sea, de trabajar con una psicóloga a un staff de no trabajar con psicóloga. Y te puedo decir que influye mucho la psicología. sí. Ahora, ¿qué tanto? No sé porque no me toca a mí. Entonces, está... Pero sí, sí, definitivamente creo que hay, o sea, hay una diferencia muy significativa entre pues, tener una psicóloga en un staff y no. Por ejemplo, Arián, ¿tú sí sueles tener la conversación de genética con tus atletas? De toda esta información que tú puedes presentar en alguna clase, en alguna ponencia, ¿realmente la conversas con ellas o no crees que valga mucho la pena? No, sí, claro. O sea, yo, bueno, a ver, es que en mi caso, como, pues yo les digo, ustedes son mis ratas de laboratorio. Entonces, y les gusta, a ellos les encanta que les hagas pruebas, les encanta que saber lo que estamos haciendo, explicarles. Obviamente, no, de hecho, justamente eso lo platicaba ayer con Yair, es el exponente de Exos, el que da las certificaciones de Exos. Y es como, a ver, el lenguaje que tengo con ellas no es complejo. No es complejo. O sea, a ellas no les digo, vamos a trabajar para mejorar el RFD o sea, no. O sea, con ellas eso te va a hacer más rápida. Eso te va a ayudar a saltar más. Esto te va a ayudar a que le ganes a tu oponente. Entonces, les explico cosas de la genética, pero muy sencillas. Como, mira, es que quiero saber si tienes tus fibras musculares que son como ligas y si son más rígidas o no. Y quiero saber eso, pero para esto te tengo que evaluar los saltos a lo largo de toda la temporada o te tengo que evaluar la fuerza isométrica a lo largo de la temporada y se los explico. Y lo que hago muchas veces es no precisamente el de ellas, porque parte de mi protocolo es no darle los resultados a ellas en el momento para que no sesgue, pero les voy enseñando como por ejemplo el de otras. Y mira, le digo, mira, esta curva, aquí lo que está haciendo es que, digamos que a nivel isométrico la curva tiene que ser así, pum, hacia arriba, ¿no? Y luego aquí plano y luego cae, como la forma del principito. Ya. Entonces, les digo, mira, ella lo está haciendo en rampa, hay que repetirlo, y como que cuando les explico, cuando lo hacen ellas, les sale muchísimo mejor. Entonces sí creo que es importante incluir a los atletas en la parte del proceso, y sí les explico de la genética y les explico todo esto, porque que ellas sepan lo que se está investigando, además, les gusta y las motiva a hacer más cosas. Sí. Ahí digo, al final, Arián, igual creo que lo llegamos a conversar cuando estábamos por allá y creo que ahí es donde parte esa, por así decirlo, esa bonita parte, que es, ok, tenemos tantos datos que nos arroja la evidencia, ya nos educamos respecto a un tema, ahora empieza a transferirlo a la parte práctica, ¿no? Y también justo te iba a preguntar eso, mi buen Arián, se me vino a la mente igual el taller por ahí que tuvimos, ¿no? Que muchísimas gracias igual por enseñarnos esa parte de las distintas aptitudes que aquí desconozco completamente, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, yo veo una práctica mucho más abierta que pues a la que estamos, bueno, que estamos acostumbrados, me atreveré a decir, los tres, ¿no? Tal vez Fer un poquito igual más abierto por la parte del centro, Dan igual creo que por ahí implementándolo en su práctica en el gimnasio, pero al menos de repente para mí sí es muy cerrado ok, pues tengo tantas series a la semana de ciertas máquinas, ciertos grupos musculares, ¿no? Pero de repente ya cuando estás ahí recordando ese día, ¿no? La parte de desaceleración, la parte de frenar, al final, desde mi punto de vista, es algo muy abierto, ¿no? En tu práctica,
¿cómo identificas cuáles han sido las barreras más difíciles de poder empezar a trasladar esos conocimientos, esas prácticas que de repente vemos en la literatura, en tu campo, a la práctica del día a día? Y también en tu caso, que pues al final estás con un equipo, ¿no? Con un conjunto, y eso yo creo que igual ya es más retador que transferirlo tal vez a un solo atleta. Claro. No, no, no. O sea, creo que es un mundo diferente. O sea, yo me atrevería a decir que no puedes ser entrenador, preparador físico si nada más leíste el libro y ahora quieres venir. O sea, te tienes que ensuciar, tienes que vivir la cancha, tienes que haber, no, a ver, no digo que seas deportista, pero tienes que haber estado en la cancha muchas veces para darte cuenta de las cosas. Eh, a ver, te doy un ejemplo así que me pasa muy seguido. O sea, el libro te habla de, digamos, cambios de dirección. Y dependiendo del autor, X, cambio de dirección a 180 grados, a 90 grados, crossover, shuffle, o sea, hay muchas maneras, muchos tipos de cambio de dirección y muchas maneras de cuantificarlos. Y puedes plantificar según el tipo de cambio de dirección o el grado de cambio de dirección, la carga mecánica. Libro, todo ok, ¿va? Ahora, yo llego a la cancha, antes entrenos de lucha olímpica, ponen colchones, lo quitan, el colchón, y están empolvados. Entonces me dejan la cancha resbalosa. Ya, ¿Cómo cuantificas qué tan resbaloso está, sabes? O sea, no pueden cambiar de dirección las niñas. Están y ¡boom! Se van. Adiós. ya, Eso no te lo enseña el libro. O sea, no te enseña el libro de que, ¿qué hago si está sucia la cancha? sí, Y con eso me tomo un montón de ejemplos. O sea, yo literalmente hago un semáforo, ¿no? O sea, les digo al coach, verde, amarillo o rojo. Así. Y esa es mi manera de explicar la carga de entrenamiento. Rojo es tu feedback, e incluso le doy desde el feedback. Tu feedback no puede ser interrumpir la actividad. Tienes que ponerte en la banda y desde afuera le vas a gritar. El rojo es mucho frenado, mucho cambio de dirección, oposición real. O sea, defensa total. Eso es un rojo. Un verde es tu feedback, interrumpe la actividad porque hay pausa. La oposición no es real, o sea, es oposición fingida de que ahí nada más me lo estorbo. Eh, y diferentes factores, ¿no? O sea, un verde es súper suave, carga baja, rojo es carga alta, ¿no? Y eso yo lo cuadro con el físico. Entonces, un rojo, pues yo meto, no sé, por ejemplo, aceleraciones, frenado, cambios de dirección. El entrenamiento, a lo mejor en el gimnasio puede ser de pesas, que haya de pierna. O sea, un día rojo, pesado. Un día verde, torso, tranqui. Entonces es un día de carga muy alta, un día de carga baja. Y así lo voy. Es una presión high-low. Entonces, ¿qué pasa? Llegas, el libro está chido, lo cuantificas todo bien. Pero cuando tú le dices al coach, oye, es verde. Y el coach dice que, no, no está bien, va, va, va. Y dice, nah, rojo. Y pone retas. O sea, Ya. ya valió. O sea, ya te arruinó tu parto. Porque ya no puedes volver a meter otra carga al siguiente día. Y tú tenías, y ya hiciste acá y acá, o sea, ya cambió. O viceversa, le digo rojo y me pone un verde. ujú, Ya me cambió totalmente. Entonces, creo que, o sea, el libro está muy chido, la ciencia está muy chida, pero ya la práctica ya se vuelve el arte, ¿no? O sea, ya se vuelve como saber cambiar situaciones. Creo que la preparación física y ser entrenador es un juego de resolver problemas. Así. Sí. ¿Cuáles son Sí, los problemas? Problemas de rendimiento. yo lo veo también así todo el tiempo estoy comparando salud, nutrición y ejercicio para tratar de encontrar respuestas más sencillas para darle a la gente y casi siempre es el primer paso como nutriólogo, como entrenador es que lo hagas, ¿no? O sea, enseñarte a hacer las cosas y luego después que hagas lo ideal, o sea, lo ideal y después que hagas lo óptimo. Pero para poder llegar a hacer lo óptimo, primero haz las cosas, después haz lo ideal que tienes a tus manos y ya después piensas en lo óptimo. Porque si te brincas de hacerlo de la chingada, a hacer lo óptimo, te brincaste como muchos semáforos, por así decirlo, y no vas a llegar ni vas a mantener ese ritmo en todos los aspectos, en cómo te alimentas, en cómo corriges un ejercicio, en cómo das la pauta para explicar cualquier cosa. Siento que va como por ese rumbo. Y creo que en tu caso, Arián,
bueno, de preparadores deportivos de deportes de equipo, pues la cantidad de variables está bien cabrona. En primera instancia, es un equipo. No tienes idea cómo va a venir esta chica, que ya otra, esta no se presentó, esta tuvo esta situación, esto que nos comentabas de imprevistos que suceden en el día a día. Y si a eso le sumas, me gustaría que, si te parece que nos platiques un poquito de la variable genética y específicamente a ti en tu trabajo de investigación, ¿qué es lo que te interesa conocer? ¿Y qué tanto crees que eso pudiera ayudarte en un futuro justo en esta resolución de problemas? Te voy a ser honesto. La verdad, no creo que me ayude mucho. Para resolver problemas, al día de hoy, no. Y creo que eh, es una variable que me describe un fenómeno. Me gusta, me apasiona mucho este tema, pero creo que me voy a morir. Espero que de viejo. Me voy a morir de viejo y no voy a ver resultados. Y le va a tocar a dos, tres generaciones. Bueno, no sé, a lo mejor ahorita ya con la inteligencia artificial a lo mejor se reduce, pero probablemente le toque a la siguiente generación empezar a encontrar resultados. Este, es una investigación en pañales. Les contaba en la conferencia, ¿no? O sea, todos los genes, o sea, ahorita toda esta investigación va en aumento de manera exponencial, pero fue hasta el 2003 que fue el proyecto del genoma humano. O sea, estamos hablando que antes del 2003, que yo soy, a ver, o sea, mucha gente se va a acordar de esa fecha, ¿sabes? O sea, hasta fue hace relativamente poco, o sea, sí, veintitantos años, pero, o sea, relativamente poco. Que para que una ciencia que lleva veintitantos años, pues es nada. La medicina lleva mucho, la nutrición lleva mucho más todavía en comparación a la genética. La genómica, nada, 20 años. Entonces, creo que yo estoy aportando mi granito de arena al hacer esta investigación, pero es un granito de arena. Entonces, creo que no diría que es pionero, porque tampoco pionero, pero sí creo que es o sea, de las primeras investigaciones en hacer ese tipo de cosas, y que va a aportar algo que se ha acumulado, al final va a resultar en algo muy interesante. A ver, ahí, por ejemplo, Arián, tú, güey, ¿qué harías si tú fueras el atleta? O sea, ¿qué harías tú si fueras atleta? Un día, güey, perfecto, una semana perfecta, como lo que sería lo ideal y consecuentemente lo óptimo. Pero tú ponte en el papel de atleta. ¿Qué cosas harías al pro de tu éxito? ¿Cómo Mm. contratar a Arián como primer punto, güey? Y ya Ujú. los segundos, ¿qué harías, güey, para que esto lo escuche un atleta? Uy, esa es una pregunta muy, muy, muy compleja. O Ponte en sea, el papel, güey, entrenar, hacer esto, o al menos sé que si no lo hago, no estoy sumando, o sea, con creo que, decir eso. así creo que ya por default es, eh, número uno, a ver, elegir bien a los papás. Vamos a dejar, Sí, te gusta desde la base. o sea, preocuparte por una buena preparación física. Creo que ese es ahí, o sea, son los game changers, ¿no? O sea, la preparación física, practicar. Yo les digo a las niñas, vuélvanse un PhD en su deporte. O sea, investiga de tu deporte. ¿Qué es eso? Aprende, o sea, jugadas, sistemas, cosas ya técnico-tácticas, Las apréndelas. reglas. Ajá, todo. Vuélvete una experta en el deporte, porque eso va a ser un diferenciador. O sea, no solamente practiques el deporte, vuélvete experta en el deporte. Eh, ¿Cuántos cambios de dirección se hace? ¿Qué velocidad se recorre generalmente? ¿Cuántos kilómetros se recorren? O sea, ta, 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 ta. Vuélvete experta en el deporte. Es algo muy importante. Cuida la alimentación. Eso es algo fundamental. Factores psicológicos. Pero es que también si te pones en ese cúmulo, o sea, ya es un montón de dinero, ¿sabes? Y en cuestión de entrenamiento, ¿tú qué harías, güey? ¿Por qué te digo esto? Porque la realidad de México es que muchos atletas no saben que tienen que entrenar fuerza como punto, como base principal. Sí, o sea, creo que el cuestión de entrenamiento, digo, obviamente es muy, muy, muy variado, pero pues sí te diría como eh, carga pesado. Creo que carga pesado. O bueno, así como consejos muy prácticos, que yo creo que le podría recomendar incluso como que podría ser una base, aprender levantamientos olímpicos. Eso, o sea, creo que aprender levantamientos olímpicos te va o sea, si no sé, a los 12 13 o sea, incluso antes lo aprenden, te va a sentar una base muy, muy, muy ventajosa
Y el deporte que practiques, ¿eh? O sea, te vas a sentar una base muy ventajosa en comparación de muchos. Porque el levantamiento olímpico tiene muchos componentes que se quedan muy bien. No precisamente ser un levantador de halterofilia, pero aprender levantamientos olímpicos y variantes creo que podría ser es un muy buen consejo. Ahora, pues, tío, o sea, cargar pesado generalmente es lo que tienden a no tener. Eh, aprender cosas tipo más como rítmicas, que creo que también al atleta mexicano no les ha fallado mucho, como drills de ritmo, saltos, explosividad, cambios de dirección. Creo que, por ejemplo, todos sabemos como, bueno, vamos a hacer cambios de dirección, pero realmente no veo a entrenadores corrigiendo, por ejemplo, eh, los pasos, la técnica, la postura, enseñarles a golpear el piso, o sea, ese tipo de conceptos como ya más técnicos, generalmente no lo ve el entrenador mexicano en mi contexto, me ha tocado ver eso. Entonces es como, yo no puedo llegar a hacer cambios de dirección fase uno o fase 2. Yo tengo que empezar a enseñarles técnicamente, que eso yo creo que se debe haber visto en primaria. Entonces, pues creo que así, si me pides un consejo así, o sea, fuera de todos, así como lo general, aprende levantamientos olímpicos. Creo que es algo que fundamental para los atletas. Y por ejemplo, el atleta que ya está en ese punto y ya sabe levantar o hacer levantamientos olímpicos, ¿qué no le ha prestado atención en tu experiencia? Porque, o sea, yo he visto muchos linieros que hacen un clean, que hacen muchos movimientos olímpicos y están torpes. O sea, torpes y si quieres hacer atleta de élite, pienso yo que es como un abuelito, güey. Lo enseñas primero a hacer unas cosas para que después pueda hacerlo más complejo. Y el deporte es complejo. ¿Qué Claro. dirías cuando ya tienen esa base, güey? Que Vuelve a los sí. atletas, vuelve a los atletas. Si dices que es torpe, pues métele ritmo. O sea, yo siempre lo veo así como fases, como Am, primero tienes que volverte como atleta y luego ya te podemos desarrollar fases. Pero primero es atleta, ¿sabes? O sea, aprender a sprintear, aprender a saltar, aprender a levantar mitos olímpicos, a rotaciones, lanzamientos. Ya que sabes hacer todo eso, ahora sí ya me puedo enfocar en tu deporte como tal. Pero deporte que practiques, o sea, si tú agarras el área de oportunidad para volverlo atleta, ya va a mejorar, ¿sabes? Ahí, por ejemplo, Arián, digo, no sé si esta sea una correcta interpretación, pero ahorita con lo que comentabas de los levantamientos olímpicos, lo puedo analizar, interpretar como llegar, por así decirlo, estudiado para un examen, que a lo mejor cuando quieras, lo que mencionabas ahorita, de meter ritmo a un atleta que a lo mejor ya tiene ciertos, la parte de los levantamientos olímpicos trabajados, puede que a lo mejor no lo tenga desarrollado, pero cuando lo empieza a desarrollar no se le va a complicar tanto, a diferencia que a lo mejor alguien nunca ha practicado la parte de levantamientos olímpicos. No sé si por ese lado sería como una interpretación correcta. Sí, es más difícil, Ok. digamos, enseñar un levantamiento olímpico Ujú. ya en fases más grandes, adultos. No diré que es difícil, o sea, solamente es más tedioso. Este, y creo que si practicaste levantamientos olímpicos desde muy chico, ya llegas con fuerza de base. Ya. Entonces, es más fácil agarrar ritmo Ok. que agarrar fuerza, ¿sabes? Como tal, o sea, ya de adulto. O sea, de adulto ya se asume que hay una fuerza de base. Ujú. Se asume, porque generalmente no. Entonces, ya como que el levantamiento olímpico ya te da una cierta fuerza de base. Obviamente, si lo haces bien hecho y ya cargaste poquito, o sea, sabes de que. Pero ya te da una fuerza de base que ya es más fácil trabajar. Ya es más fácil desarrollar a alguien en la preparación física. Por ejemplo, alguien que a lo mejor lo pones en una escalera y te hace todos los cambios de dirección, y así, y se mueve así, súper ágil, pero no es fuerte, es más difícil desarrollar a esa persona, Ok. en mi opinión. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, Arián, así como que siguiendo ese hilo, pensando en el atleta mexicano, ¿no? Sobre todo de fútbol, que siempre está esta como que nube gris arriba de la genética, de que no, es que no está la genética, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, en algún mundial, ¿no? Híjole, nos tocó contra Alemania y ya de ahí como que vamos perdiendo mentalmente porque la genética de los alemanes, este tipo de cosas que pienso están muy interiorizadas en la psique mexicana, de que nuestra genética, por algún motivo, ni siquiera sabiendo qué rayos es la genética, es mala. Si tú tienes un atleta que llega como que con esas ideas, ¿qué le dirías? Pero para empezar, nunca te has hecho una prueba genética. Entonces no sabes si tienes mala o buena genética. O sea, ese sería mi punto. Siempre les digo eso, o sea, como ni siquiera sabes si tienes buena o mala genética.
Y le digo, y aunque te hagamos una prueba, ni siquiera sabemos. Número dos, o sea, a ver, yo creo que la genética del mexicano, o sea, lo tenemos como algo malo. Y no es cierto, o sea, yo digo al contrario. O sea, yo creo que los mexicanos tenemos muy buena genética. ¿Por qué? O sea, porque a lo mejor cuando sobresale uno es a pesar de mil cosas. A pesar de mil cosas. O sea, de verdad, tuviste que haber tenido. O sea, yo creo que el menor de tus problemas es la genética. El atleta mexicano. El menor de los problemas es la genética. Ya. Entonces, cuando sobresale uno es porque su genética es tan fuerte que ayudó a que todo eso sobresaliera. Y se han dado más casos y más casos y más casos. Entonces, no creo que la genética del mexicano sea un problema. Creo que más bien son múltiples factores. Pero creo que la genética del mexicano es tan cabrona que ayuda a sobrepasar todo eso. Sí, yo a veces me pongo a pensar de que, güey, ganaron a pesar de cómo entrenan, cómo practican la práctica, güey, y así ganas, güey. Entonces, imagínate si, como la frase que dijiste, o sea, tú cargas el arma, pero los hábitos jalan el gatillo. En este caso, un conjunto de cosas a nivel de entrenamiento, nutrición, mentalidad y psicología pueden jalar muy bien el gatillo y puedes incluso llegar mejor a la temporada o a la final o a lo que tú quieras. Creo yo que es el mexicano a veces por cultura no se da cuenta. No hay mucha gente ni coaches que te lo vayan a decir en la práctica por las diferentes circunstancias. Entonces, pero sí, güey, tienes razón de a pesar de. Sí, Está sí. bien, perro, me gustó un chingo, porque es cierto, güey, si lo vemos en las Olimpiadas, pues ves gente que no solo fue a competir a pesar de que no tuvieron el presupuesto y tuvieron que vender toallas y no sé qué tantas cosas para llegar, a pesar de que, de acuerdo a esos componentes, pues no tienen ese apoyo, quizás mentalmente tienen la idea, no la certeza, sino la idea de este componente genético, y aún así no solo van, compiten, sino que ganan. Me gustó mucho, creo que eso para las personas que nos escuchen es una chispa muy, pues muy chingona que puede como que ayudarnos a cambiar un poquito el chip. Sí, no, y a ver, o sea, eso me consta. O sea, te estoy hablando que o sea, yo he preparado gente que ha ido a Juegos Olímpicos, pero conozco también gente que ha ido a Juegos Olímpicos representando a México, y conozco de primera mano sus planes, conozco de primera mano sus entrenamientos, las pruebas que hacen, y sí te puedo decir, a pesar de todo eso, están yendo a Juegos Olímpicos. O sea, por eso digo, la genética realmente es el menor de sus problemas. Pues ya digo, a manera de conclusión, igual para robustecer este punto de vista, que igual me gustó mucho, mucho como lo mencionaste, mi buen Arián, es justamente tratar de voltear la parte de la narrativa, que ahorita veíamos la parte de la genética, pero creo que ese es un consejo, yo me atrevo a decir, muy valioso para la parte de atletas y en general, para de repente, claro, sabemos que en México existen muchos problemas estructurales, pero el hecho de poder abordarlo con un punto de vista de curiosidad, de educación, me atrevería a decir, puede ayudar a tumbar poco a poco esas barreras que de repente vamos viendo que vemos en la práctica, ¿no? El intentar en el caso específico del deporte, ¿no? Como lo mencionaste, tal cual estudiar tu deporte, ¿no? Que a lo mejor tal vez se puede ver lejos de la práctica física, pero ya una vez que te pones a pensar en el largo plazo, que pones a ver, o más bien dicho, exponencias, proyectas tu carrera en ese deporte, creo que es algo que vale completamente la pena y tiene sentido cuando lo planteas, ¿no? Entonces, Arián, carnal, digo ya para no quitarte un poquito más de tu tiempo, conclusiones, algo que quieras dejar ahorita respecto a todo lo que conversamos durante este podcast, algo que quieras dejarle a las personas. Yo le puedo lanzar una pregunta, güey, antes de acabar. Mm. ¿Qué considerarías, güey, que podría ser lo más sobrevalorado a nivel de preparación física y que más se hace, güey? O sea, una práctica que tú veas en gimnasio, sobrevalorado y en el campo también. Ok, a ver. Prácticas sobrevaloradas que vean en el gimnasio y en el campo. Mm, Que diga, siempre veo la tendencia de que les recomiendan hacer esto, que prácticamente a nivel deportivo no se ha visto a lo largo del tiempo que vaya bien, o una práctica en el campo que todo el tiempo se haga y siempre se va a seguir haciendo como por un método que ya vienen siguiendo y que no va a marcar la diferencia. Y que hay cosas que tú has visto y dices, ¿por qué no hacemos mejor esto? yo diría, y sin afán de tirar a los fisioterapeutas, pero las descargas musculares. Ok. Creo que es algo que sí. Justo eso quería que mencionaras, no lo de los fisios, sino algo, güey, que el atleta escuche el podcast y diga, ah, cabrón.
Sí. O sea, me atrevería a decirles como cuestionen qué es una carga muscular. Y si te dicen que es una contractura, o sea, está completamente erróneo. Entonces, creo que ni siquiera es tanto el concepto de la descarga. O sea, porque creo que no está mal que los atletas vayan, se relajen, tengan un tiempo de masaje, que tengan algo. Les gusta, les gusta. Pero la narrativa de descarga es lo que no me gusta. O sea, que piensen que si no hacen descarga se van a lesionar. Cuando no están descargando nada, se siente rico, está chido. Sí puede influir mínimamente, pero, o sea, fragilizar al atleta es lo que a mí no me gusta. Decirles, como si no viene semanalmente una descarga, no, o sea, cuando la única carga y descarga es con modificando componentes de entrenamiento. Ok. ¿Qué otra cosa, güey? Sobrevalorada. Mm, Formas de calentar, güey, formas de preparar a los atletas. o sea, por ejemplo, que no creo que esté mal, pero por ejemplo, el típico estiramiento estático así, ¿sabes? O sea, no, creo que la gente es como, si no estiro, me lesiono, que también no creo que sea, o sea, no, no es así. No No. creo que esté mal estirar, solamente creo que hay mejores maneras de hacerlo, o depende un poco el contexto, o sea, no es una recomendación generalizada. Es como, no sé, la típica de que si tienes que incluir sentadilla en tu programa sí o sí. Pues no es cierto. Es Ujú. igual, el estiramiento no es sí o sí, es si se necesita, se hace, pero no tiene que ser así el calentamiento. Y en el gym, güey, que los atletas se la pasan tratando de hacer X cosa y dirías, mejor tómate el tiempo haciéndote otras cosas. Creo que más que hacer unas cosas es la sensación de estar cansados. Ok. O sea, creo que eso es algo que a veces no lo logran como conceptualizar. Es esfuérzate mucho en una serie, que creo que igual es, o sea, en el culturismo pasa lo mismo. Esfuérzate mucho, pero descansa lo suficiente para producir una buena adaptación. Y creo que es como, no, o sea, vamos a darle y cansarnos. Y si no se cansaban, no sirvió el gimnasio. Ya. Eso también es algo erróneo y creo que también sucede en el área del culturismo, ¿no? Creo que definitivamente Sobrevalorado o no segunda el parte. foam. ¿Mande? No, Dale, dale, Fer, dale. dale, Fer. Dale, güey, dale. No, solo decía, sobre todo con lo primero que le preguntaste y la respuesta de los masajes de descarga y de todo este tema y de términos como contractura o shoulder impingement, ya sabes, cantidad de cosas Ah, que ok. son meramente inventos, ¿no? ¿Dónde está la evidencia y cómo es que estos masajes, terapia manual, puede modificar el tejido? ¿Te imaginas si la terapia manual pudiera modificar el tejido? Hincha pesadilla, güey, de que alguien pasó y te dio una palmada y, ay, cabrón, ya me desmadraste. Sí, de que, sí. O también de que vienen con las tibias bien molidas, güey. No, es que me sobaron y no aguantas un isométrico, güey. Es como, no es tu músculo que esté duro, güey, sino es que no tienes las adaptaciones necesarias a nivel del tejido para tolerar cargas más altas o diferentes. También lo que veo bien curioso, güey, es de que no, sí, estiren para que no se lesionen. Y la gente se sigue lesionando porque no sabe frenar, porque no rota su cuerpo en el aire, güey, porque no tiene propiocepción en donde cae, porque no tiene el sistema nervioso bien preparado, la reacción, güey. O sea, por un montón de cosas que te vas a lesionar que por no estirar o por no estirar en conjunto. También ahí yo pienso como que cada atleta debería de seccionarse por calentar las habilidades que en el juego sabe que le merman y no tanto de todos en conjunto como tal, porque hay quien entra mejor preparado si hace tal cosa, si recibe tal estímulo de impacto, de fuerza, de isometría, de rotación, o sea, son cositas que creo que pudieran irse mejorando. Sí, no, definitivamente. O sea, pero también a ver, en un equipo profesional lo entiendo, pero muchas veces depende también el nivel, ¿no? O sea, es difícil. O sea, es difícil como segmentar y que todas calienten porque no, ¿cómo te aseguras que todas calentaron? Y es un tema Sí. muy complejo. Sí, digo que no está de más cada vez tener como los equipos más multidisciplinarios, güey, como que cada uno a lo que le Ah. toque, que todos confíen en la práctica de todos, güey, pero está cabrón, todos tienen que No. subirse a un barco coherente, güey, que Sí, o vaya a sea, yo la te puedo misma decir que ruta. yo creo que yo estoy en el lugar, o sea,
o sea, la universidad Ujú. es el lugar como del top de rendimiento, digamos, en México, a nivel universitario, y tenemos hecho o sea, el equipo multidisciplinar, o sea, te estoy hablando al 1%. O Ok. sea, al 1%, o sea, no, nos falta mucho, mucho. Y llevamos 18 años siendo campeones. O sea, te estoy hablando, o sea, a nivel universitario tenemos 18 años consecutivos siendo campeones nacionales. Entonces, y te digo que no tenemos, no hacemos las cosas como debería hacerse. Yo creo que ahí también ya da pauta para otro episodio, igual digo, para complementarlo un poquito la parte justo del trabajar multidisciplinarmente, porque ahí entra la cuestión de empezar a empalmar prácticas, ¿no? Que cada uno ve y cómo empalmar esas prácticas acorde a los objetivos ya no de un atleta, sino de un equipo, ¿no? Y cómo cada uno tiene un espacio en el equipo, qué rol juega en el equipo. Y creo que ahí al final igual es otro tema que creo que ahí podríamos exprimirle muchísimo, muchísimo. Pero Arián, nuevamente, hermano, digo, no sé, Dani, Fer, algo que quieran agregar más, que quieran mencionarle a Arián antes de ir cerrando el episodio. Que lo Nada más sigan, güey. agradecer por tu tiempo, Ariel. Se me hace muy interesante lo que estás haciendo y sobre todo que para los que somos gym rats y somos unos malditos troncos, hay muchas cosas que podemos aprender y que Fer creo que ha sido entre nosotros gym rats, así como que el primero en realmente implementarlo, experimentarlo y algo de eso ya se nos está extrapolando y creo que es muy positivo, siempre como que ampliar los horizontes y el panorama del entrenamiento. Yo diría que primero gracias, Arian, y siento que todos los atletas deberían de seguir a gente como tú, güey, porque a mí es lo que más me apura, güey, que sigan a puro vato que ni qué, y es de que, güey, infórmate, güey, si no quieres entrenar la fuerza para mejorar la potencia, no la mejores, pero sigue a gente, güey, que te inspire a buscar ser mejor atleta cada vez, a hacer prácticas más coherentes y listo, güey. Y de antemano, gracias, güey, por todos los aprendizajes que ahí brindas, güey. Y la verdad, uno como profesional en el área, en este caso de la nutrición, cuando quieres ver otros ámbitos, qué mejor que encontrar a gente, güey, como tú. No, gracias a ustedes por la invitación. Realmente siempre es un placer, ¿no? Poder platicar y también cuando entrenamos se los dije, o sea, hace un chorro que no me divertía tanto con un entrenamiento, entonces siempre es un placer poder compartir tiempo con gente que le apasiona tanto estos temas de ejercicio, rendimiento, culturismo, todo, o sea, que se apasiona tanto al final de cuentas. Creo que incluso cualquier tema, pero que se apasiona tanto como nosotros. Creo que siempre es un placer poder platicar con este tipo de personas, así que gracias por la invitación. No, hermano, en verdad nada que agradecer. Nuevamente yo reitero igual mi agradecimiento por ahorita el tiempo que tuviste, conversar, platicar y que sí, de repente vemos lo lejos que son o que pudieran verse estos temas, ¿no? Cuando hablamos de culturismo y entrenamiento para rendimiento, pero empezar a encontrar esos hilos delgados, transparentes, que se conectan de repente, ¿no? Entre ciertas prácticas. Y creo que el entrenamiento que tuvimos ahí fue parte de eso. Me acordé mucho justo lo que mencionabas, ya para cerrar nada más, la parte que de cuando hacíamos los isométricos, ¿no? La parte de la voz, del manejo de la voz. O sea, son cosas que a lo mejor nosotros de repente no le prestamos atención, ¿no? Y ver esa otra faceta del entrenamiento que tú tienes, mi buen Arián, al final enriquece la práctica. Hablo por nosotros tres, creo que puedo hablar por nosotros tres y hace que podamos tener igual una práctica más amplia, ¿no? Pero sin más, digo, ya para cerrar, mi buen Arián, este es tu primer episodio de Gym Rats. Comúnmente lo que hacemos es recomendaciones musicales al finalizar el episodio. Es algo que hemos hecho durante todos los episodios que hemos grabado. Entonces, no sé, mi buen Arián, algo que quieras dejar a los Gym Rats, cualquier música de lo que sea, lo que estés escuchando para entrenar, lo que sea, algo les dejamos a los Gym Rats. ¿Qué les puedes dejar tú para este episodio? Ok, mira, me agarraste en curva, ¿eh? Muy, muy Checa buena Spotify, pregunta. güey. Sí, 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 no te preocupes. Exactamente, justo lo que voy a hacer ahorita. Quiero ver, a ver qué es. Dale. Así nos pasa cada semana, güey, no te Sí, apures. sí, sí, sí. Mientras, si quieren, vamos a iniciando. Yo sigo dando recomendaciones de Piso 64 del álbum de Rich Mafia, de Jera con Alemán. Me gustó mucho, entonces lo seguiré recomendando en los siguientes episodios. Dani, Fer, ¿algo que quieran recomendar para los Gymbrats? ¿Cuáles son sus recomendaciones antes de pasarle el micro al buen Arián? Yo, güey, la de Pienso en ella de Grupo Frontera y Gabito Ballesteros. Está en perra. Ah, ¿cómo no? Ok. Yo todavía vengo con Saltillo así bien presente y de todos esos días allá con ustedes. Así que por supuesto que sí, chingándole macizo, Luis R. Ah, con Luis. güey.
Dice R. Conríquez. Excelente. Ah, bueno. Todavía no en ese modo, así que probablemente en unos episodios más sigamos por por esa temática. El chiste, güey, es de que el corrido sientan que te lo dedicaron a ti, güey. Ah, huevo, Sí, 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 exacto, sí, sí, sí. por eso mismo. A ver, yo me voy a ir más con un clásico, ¿eh? ¿Ok? Ok, adelante, Ariel. Rosas de la oreja de Van Gogh. ¿Cómo Por no? ¿Cómo ejemplo. no? Sí, No, sí, güey, sí. no, Sí, sí, sí. Te pones eso antes de hacer un isométrico y vas a ver cómo vas a producir más pintas de esa rosas. no, güey, no, eso no la pongas. Listísimo, carnales. Pues bueno, con eso cerramos el episodio. Arián, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos vieron en YouTube y también a los que únicamente nos escucharon en Spotify. Redes sociales de Arián las dejamos en la descripción tanto de YouTube y Spotify. Nada más le dan ahí en ver más. Y ahí tienen los links hacia todo lo que comentamos en el inicio del podcast y también a las redes sociales de Arián. Sin más, nos estamos viendo en el número 107. Sobres, cuídense.